presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, audiencia mayoritaria de Radio Festiva en toda la región de Atacama. Hoy, lunes 18 de noviembre, me reencuentro nuevamente con ustedes. Tengo el grato placer de reencontrarme nuevamente con ustedes después del fin de semana, que espero haya sido provechoso, de descanso, de esparcimiento, de estar junto a la familia. Antes de entrar en materia, quiero señalar, solicitar que se suscriban al canal, que pongan me gusta, que compartan el video a quienes ven o van a ver este espacio de conversación en la plataforma YouTube. Entramos ahora en materia. Hemos hablado de que Copiapó está cumpliendo 280 años de vida el próximo domingo 8 de diciembre. El 8 de diciembre de 1744, el gobernador José Manso de Velasco encargó a don Francisco Cortés Cartabio la fundación de la ciudad de Copiapó en 1744. Por lo tanto, Copiapó está cumpliendo 280 años el próximo mes de diciembre, algo no menor. Y en base y en el marco de este mes aniversario de la ciudad de Copiapó, hemos estado tocando aspectos históricos de la capital regional de Atacama y hoy no va a ser la excepción. El lunes pasado hablamos del terremoto, recuerdan ustedes, de 1922. Si alguien quiere ver el video puede ir al Facebook y busca a Ulises Caravantes con B alta y S final y me van a encontrar y van a poder buscar ahí en mi muro el video donde hablamos del terremoto del año 1922, un gran terremoto que tuvimos. Pero hoy día vamos a hablar de el mineral de plata de Chañarcillo, su descubrimiento, su impacto en la vida copiapina y de Atacama y de Chile, y de una derivada directa, inmediata, de lo que fue la riqueza de Chañarcillo, como fue el primer ferrocarril de Sudamérica que corrió entre la ciudad de Copiapó, primero la ciudad de Caldera, puerto de Caldera, porque desde ahí se inicia el trazado de la línea del tren, la construcción de la línea férrea, entre Caldera y Copiapó. Y para eso he querido tener hoy en esta conversación a un interesante invitado, hombre copiapino, residente en Copiapó desde que retornó a Chile, porque anduvo fuera de Chile, vive desde hace muchos años en Copiapó, un hombre de nuestra casa, de la ciudad de Copiapó, nacido acá, escritor, editor también de libros, Antonio Alfaro Rivera. Bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias, Ulises. Un saludo cariñoso a todos los radioescuchas de Radio Festiva. Un placer, como siempre, y darte las gracias por esta nueva oportunidad de acompañar en la divulgación y en el recordatorio de nuestra historia regional en particular. Así es que muy contento de estar aquí nuevamente. Perfecto. Antonio, en mayo de 1832, el arriero, cateador Juan Godoy, dice la historia, descubrió el mineral de plata de Chañarcillo. ¿Qué nos puedes contar al respecto de ese hecho en particular? Bueno, recién tú mencionabas que Copiapó, nuestra ciudad, va a cumplir 280 años desde su fundación como villa bajo las leyes del entonces Reino de Chile. Hace 192 años, efectivamente, el 16 de mayo pasado se cumplieron 192 años de este descubrimiento. Y qué bueno que tú menciones a Juan Godoy,
como el descubridor, porque de repente en algunos afanes de engalanar, más bien distorsionar la historia, se le trata de quitar ese logro. Se le achaca a su madre, Flora Normilla, y es bien discutible porque quien tenía trabajo y experiencia de cateador, como bien tú lo mencionaste, era precisamente Juan Godoy, que no solo cateaba de vez en cuando, trabajó en ingenios, el equivalente a las plantas de beneficio de hoy en día. Llevaba leña, pero también vendía uno que otro mineral que encontraba en algún afloramiento. Hay que tratar de situarse en el siglo XIX comienzos. Los hallazgos mineralógicos eran de poca monta. Cuando se descubre Chañarcillo, todo cambia. Si hacemos un paralelo con la vida de hoy, es como equivalente a cuando se descubre Candelaria, ¿ya? El actual mineral de Candelaria. Se requería mucho trabajo previo y mucho capital inicial, cosa que Juan Godoy no poseía, e incluso le faltó a don Miguel Gallo y Vergara. ¿Qué podemos decir del suceso mismo del descubrimiento del mineral? Porque hay muchas leyendas, mitos de que habría querido ahuyentar a un zorro con una piedra y la piedra tenía un peso más alto de lo habitual, considerando el volumen de la piedra que tomó en sus manos. Otros dicen de que... A ver, por favor, a mí se me olvidan los mitos que hay. Bueno, tú me después, puedes ayudar. Sí, sobre Chañarcillo hay una gran cantidad de mitos y leyendas que se han ido tejiendo con mucha posterioridad, no son de la época. Pero si tuviese que elegir a título personal alguno, me quedo más con ese de que de repente apareció un zorro y él lo quiso ahuyentar, y al tomar una piedra, un peñasco, por su experiencia, volvemos a eso, la experiencia que él tiene de minería, él se da cuenta de que no es una piedra estéril, que tiene otro peso, y la empieza a observar, y de ahí ya está el descubrimiento. Ahora, hace más o menos 5 años y medio, estuve en la boca de un par de socavones que hay en Chañarcillo hasta el día de hoy. Paso la información a quienes en algún momento se quieran aventurar a ir a Chañarcillo, tengan cuidado. Exactamente. Porque hay piques sin señalizar. Sí. Y evidentemente son muy profundos y peligrosos. Entonces, si van con la familia, siempre todos juntos, niños chicos tomados de la mano, hay que tomar medidas de seguridad. Fuimos en aquella oportunidad con el director del Museo Regional y con un académico de la Universidad de Córdoba, España, que estaba de visita, y nos asomamos ahí a un par de socavones y era evidente el olor a huevo podrido a la entrada del socavón. Me imagino dentro ya de la mina o de las minas, eso se debe intensificar. Entonces concluimos que el olor que emana del cerro también pudo haber sido, podemos levantar otro mito, otra leyenda, pudo haber sido también acusador de la presencia del mineral de plata. ¿Por qué? Porque hay que contarle a quienes nos escuchan que la plata, si bien es cierto, se encontraba también en estado elemental en algunas zonas. La mayor cantidad era argentita, que es un sulfuro de plata, y arsénico y azufre. Claro, la argentita es un sulfuro de plata. Y sabemos que el azufre, cuando empieza a manar, tiene ese olor a huevo podrido. Entonces ahí comentamos, y le dije, mira, como sale el olor del azufre, parece que también pudo haber sido una de las causas del descubrimiento, porque el cerro es, entre comillas, hediondo. Efectivamente, bueno, eso también tiene una concomitancia con el agua termal.
El agua termal por lo general porque tiene azufre. Tiene azufre, entonces huele a huevo podrido. Así es. Y efectivamente, de hecho, una de las causas de cierre para la época, la principal es que los yacimientos se agotaron. Lo segundo es que contribuyó también fuertemente las napas subterráneas, que también emanaban ese olor. Y de hecho, bueno, otro mito es que rompieron los mineros al bajar 600, 700 metros en algunas labores, las más profundas, habían roto lo que equivale a un lago subterráneo. Si eso fuese verdad, hace rato que nuestras autoridades hubiesen hecho acopio de esa agua, ¿ya? Un lago es un lago enorme. ¿Tú crees? No, son... ¿Pero tú crees que las autoridades hubiesen tomado una decisión tan sabia? Bueno, hoy en día cabe dudar, sí, sí, entiendo la ironía, pero ciertamente que eso era un gran mito. Lo que sí, que había agua y que las bombas de aquella época, siglo XIX, comienzo, fueron incapaces, y casi al final, hasta 1884, cuando ya realmente el yacimiento empieza a declinar, son insuficientes para sacar el agua y se pueda elaborar. Antonio, avanzamos un poco en la historia, voy a esbozar yo, después te queremos escuchar sobre los efectos que generó el descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo en Atacama. Para mí, el primer efecto, y creo no estar equivocado, es el hecho de darle vida propia a Atacama. ¿Por qué razón? Porque cuando se descubre el mineral de plata de Chañarcillo, Atacama era el norte de la provincia de Coquimbo, cuya capital era la ciudad de La Serena, y en el año 1843, dado el auge, el empuje propio que le había dado Chañarcillo a Copiapó, se decide el gobierno de Manuel Bulnes, en su primer lustro, en sus primeros 5 años, decide darle vida propia y se crea la provincia de Atacama, ya separada de la provincia de Coquimbo, y cuya capital va a ser la ciudad de Copiapó. ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto de los efectos que, además de esto que acabo de nombrar, también lo puedes comentar, los efectos importantes que tuvo, además del ferrocarril, que lo vamos a dejar hasta al último? ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, el primero es el político administrativo, indudablemente. Lo que acabo de señalar. Sí, totalmente de acuerdo. Para no aburrir a la audiencia, pero... No creo que se aburra. Es tema largo. Tengo un libro con respecto a este tema titulado Atacama, la frontera norte, y ahí hago mención. Cuando llegan los castellanos primero, españoles después, ellos replican su sistema administrativo que tenían en la península en todos los territorios descubiertos en América. Uno de ellos fue los corregimientos, ¿ya? Y se formó el primer corregimiento Santiago, Concepción y Coquimbo. Y así funcionó. La frontera norte nuestra, que estaba más o menos señalada, estaba a la altura de Paposo, ¿ya? Y eso pertenecía también, desde Quillota se originaba el corregimiento de Coquimbo hasta la altura de Paposo. Era 45. Todo lo que es hoy región de Coquimbo. Coquimbo, claro. Provincia, en el claro, pasado. Exacto. Y efectivamente, empieza un auge la minería 19 años antes que llegue a esbozarse el ferrocarril, a construirse. Y ciertamente, o sea, no solo era Chañarcillo, que entre comillas, está considerado el tercer yacimiento en importancia en estas latitudes, después de Potosí, Caracoles, Chañarcillo. Cerros prácticamente de plata enteros. Y ciertamente que marcó mucho. De hecho, otro anécdota es que Chañarcillo, la generación de impuestos que entregó al Estado, permitió pagar la primera deuda externa que Chile había contraído derivado de las batallas de la independencia. Amigos y amigas de Radio Festiva, estamos a esta hora en el programa Atacama, Historia, Presente y Futuro,
con el escritor, editor, poeta también, Antonio Alfaro Rivera, conversando sobre el descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo y sus efectos inmediatos en la vida de la antigua provincia de Atacama, hoy región de Atacama. Vamos al ferrocarril. ¿Cómo surge aquel proyecto que era casi como instalar una base espacial para ir a la Luna o a Marte? Me gusta tu introducción y también voy a tomar tus palabras. Cuando tú dices que se produce esta división administrativa, es debido a la pujanza, a todo lo que origina esta riqueza. En primer lugar, atrae mucha gente, mucha gente. Para la época, también no debemos olvidar nunca el situarnos en 1832. Nuestra población local era exigua, era poca, pero aparece el llamado de La Plata, de Chañarcillo, que yo hago una comparación, que años después mucho más famoso, porque también es mucho más seductor, el famoso Golden Rush en California, en Estados Unidos, más o menos, son 18 años después. Chañarcillo se descubre en 1832, el oro en California se descubre en 1850 más o menos, 1848 por ahí. Y este vendría a ser nuestro Silver Rush, porque años después, en 1848, se descubre otro mineral bastante rico, que es el mineral de Tres Puntas. Y después siguieron otros de menor cuantía, pero no menos importante. Todo eso hizo que mucha población viniese hacia acá. Ahora, en la operación misma de sacar el mineral desde el yacimiento, también es importante para la gente señalarle, en aquel tiempo nuestra vida cotidiana no se manejaba por lo que hoy es la Ruta 5, no existía. Entonces hay que imaginar que el trayecto desde Copiapó hacia Chañarcillo se hacía por el valle hasta Pabellón, y luego había una huella que todavía está para vehículos 4x4 en estos tiempos, que fue la llamada huella de las carretas, diferente y que vive en paralelo a lo que posteriormente fue el trazado del ferrocarril de Pabellón a Chañarcillo. Debido a esa operación, que era tanta la plata que se extraía, cómo se bajaba hasta Copiapó en primera instancia y se continuaba hasta el puerto de La Boca. No era Caldera aún no existe. Se bajaba a lomo de mula y posteriormente hubo que hacerlo en carretas con hombres armados. Ustedes, señores de Radio Escucha, tienen que imaginarse que esto era igual que en el Far West, cuando uno ve películas que muestran las imágenes de escoltas armados que van con un cargamento valioso. Eso ocurría. Hasta que en 1845 aparece un señor ingeniero, un ingeniero militar, se discute su nacionalidad, si era escocés o era francés. De hecho, el nombre lo dice, John Moat, su apellido es más francés que inglés. Y ofrece... Moat era escocés. Correcto. Y ofrece al gobierno de Chile construir un ferrocarril. Y él es el primero que ve la potencialidad por el dinero, los capitales que se van acumulando en la zona de Copiapó, Atacama, 1845. El gobierno, después de muchas reuniones, le concede el título para instalar o construir este ferrocarril de Caldera a Copiapó. Moat viaja en barco desde Valparaíso hasta el puerto de La Boca, se traslada a Copiapó, viene 2 o 3 veces,
no consigue levantar el capital suficiente. Digamos, Antonio, que para que la gente se ubique y no crea que nos estamos saltando a Buenos Aires, el puerto de La Boca era el hoy llamado Puerto Viejo, que era el puerto de Copiapó. El puerto de La Boca del río de Copiapó, ese era el título final. Exactamente. Entonces, no consigue, y no lo consigue netamente por un problema de capital propio y de conexiones. Lo que sí tiene de sobra, quien es el gran hombre, impulsor y fundador de Caldera, don William Wheelwright, un riquísimo y poderoso empresario que desde mucho antes de la década de 1830 se dedicaba al cabotaje. ¿Qué era el cabotaje? El traer y llevar mercaderías por la costa, en navegación muy cercana a la costa, en cada puerto y caleta, desde Valparaíso hasta el Callao, ida y vuelta. Él sí tiene prestigio, y en aras de agrandar su negocio propio, él viaja a Inglaterra y allí descubre los dos grandes inventos. En realidad, más que descubrirlo, él ya los ve, él ya sabía. Él descubre el vapor, la energía del vapor, lo que dominó todo el siglo XIX y parte del XX. O sea, no lo descubre, él se da cuenta de que los ingleses lo están usando. Exactamente. Él compra dos navíos, el Chile y el Perú, que fueron los primeros barcos a vapor. A rueda. A rueda, claro. Vapores a rueda. A rueda. Pero además, él ve el potencial y se obsesiona prácticamente con traer el ferrocarril a estas latitudes. A diferencia de Moat, Wheelwright lo ofrece primero a Santiago o Valparaíso y no prende esa idea, no logra concitar el interés de, hay que decir, de la élite hacendal, agraria, muy conservadora en todos sus lustros, a diferencia de lo que se ha denominado en llamar la élite minera, de hombres que se la juegan todo, al todo o nada. Apostaban. Entonces luego llega Copiapó, le compra los derechos a Moat, que estaban vigentes, y él viene y los ofrece. Y aquí sí él tiene éxito, tiene capital propio, tiene prestigio, no es un desconocido, y todo eso allana el camino tanto de las autoridades públicas como del empresariado y la élite rica minera que aquí se hacienda. Ahí es donde entra doña Candelaria Goyenechea de Gallo, Edwards y todos los 12 accionistas que finalmente conforman esta compañía. Perfecto. Avancemos al momento en que se empieza a construir el ferrocarril. Bueno, ¿cuándo empieza la construcción? La mayoría ¿Cuándo se visualiza Caldera, en definitiva, como el puerto de salida de las mercancías de la zona de Copiapó? Esta es una epopeya poco conocida, porque te digo, los libros que se han editado hasta el momento, muchos, no todos, contienen más mitos que verdad. Por ejemplo, cuando Wheelwright ya obtiene el vamos, tiene los accionistas, tiene el capital, él dedica 3 meses a ubicar dónde fundar el nuevo puerto, porque él imaginaba que ese puerto iba a estar repleto de veleros. Seguimos en la época 1850, siglo XIX. Entonces, el puerto de La Boca, la bahía de Copiapó, como se denomina cartográficamente, es muy abierta, está abierta a los vientos del sur, de temporales. Hay también muchos arrecifes. Entonces, él veía que eso por ningún lado era conveniente, porque podían ocasionar naufragio, no iban a poder recalar, en fin. Y él se dedica desde Totoral. ¿Por qué Totoral?
Porque si trazamos una línea recta en un mapa, desde Chañarcillo hasta el Océano Pacífico, nos da ese punto como línea recta. ¿Por qué no se pudo hacer por ahí? ¿Totoral qué? La caleta Totoral. Ya, pero ¿qué particularidad tenía? O sea, una línea recta. O sea, era la distancia más corta. La distancia más corta entre los puntos. A ver, para aclarar, la distancia más corta entre Chañarcillo y la costa era a través de Totoral. Era llegar a Totoral. Era llegar a Totoral. Perfecto. ¿Por qué no fue accionado o convertido en algo concreto? Volvemos a son de ser majadero. 1850. Faltan 25 años para que Alfred Nobel invente la dinamita. Todo esto se hacía a pólvora. No existía la dinamita. Eso lo convertía en algo muy peligroso, muy inestable, muy caro, encarecía los costos. Además, agrégale, Ulises, que entre medio está la cordillera de la costa y en ese sector están los Altos de Carrizo, que tienen alturas entre 700, 900 metros, algunos cerros. Entonces, eso involucraba... No fue factible entonces. No había factibilidad porque había que hacer muchos túneles, muchos puentes y todo. ¿Y qué lo lleva entonces a Caldera? ¿Cómo lo encuentra? Caldera le sirve porque es en 4.600 kilómetros de costa. Otra anécdota, en 4.600 kilómetros de costa que tiene nuestro país, no tiene más de 6 bahías naturales. Una de ellas es Caldera. Está abrigada de los vientos del sur, ¿ya? No era de gran calado y de hecho es una de los contras que tiene hoy en día nuestro puerto de Caldera para que lleguen barcos de gran calado, ¿ya? Le sirve y decide trasladar el puerto de La Boca del Río, actual Puerto Viejo, hasta Caldera a todos los habitantes que quisieran mudarse en sus barcos, sin costo. Es él quien traza el plano del actual puerto de Caldera. Tenía 2 plazas, nunca se concretó la segunda. El barrio inglés está precisamente muy bien determinado, después desapareció tras un voraz incendio a comienzos del siglo XX. Construye la aduana y todo lo hace él. Y empiezan el trazado del ferrocarril. Y empiezan en marzo de 1850 el trazado del ferrocarril, se encargan los rieles a Inglaterra, la máquina y los vagones a Estados Unidos. La explicación es bien simple, preferían el hierro de Inglaterra, daba más seguridad. Y empieza poco a poco a avanzar. Todo lo que venía de Inglaterra pasaba por el Cabo de Hornos, no había canal de Panamá. Además, si todo eso atrasó. Además, una de las cosas bien importantes, Ulises, del ferrocarril de Caldera a Copiapó, que nosotros los mismos atacameños, los mismos copiapinos, calderinos, cada día estamos olvidando más, es que es una revolución. La construcción del ferrocarril de Caldera a Copiapó constituye el ingreso de la revolución industrial a nuestro país. Ese es marca el comienzo. Marca el comienzo. De hecho, posterior a la construcción, Caldera y Copiapó tienen los primeros alumbrados públicos a gas de hidrógeno. Así es. Wheelwright, como venía también en Inglaterra, posteriormente en Estados Unidos y en todas las partes donde se fue construyendo ferrocarril, vio que existía un telégrafo que iba prácticamente adosado al trazado del ferrocarril. Lo ofreció aquí a los mineros, pero no lo aceptaron. Para ello era más conveniente enviar a lomo de mula la correspondencia y algunos paquetes o menores. Y no creían en esta tecnología de punta. El ferrocarril es tecnología de punta. Y otro de los aspectos muy, muy, muy desconocidos, pero demasiado gravitante, fue, y esto tengo que decirlo, nosotros los atacameños,
los copiapinos, no construimos el ferrocarril. Y había razones para ello. El auge de la plata. La gente local ganaba 2 o 3 veces más en las faenas mineras, sacando plata que construyendo ferrocarril. Que construyendo la parte del ferrocarril, la parte bruta, por así decirlo, la parte más tosca, el terraplén, el tendido de los rieles, de los durmientes, ¿ya? De las traviesas que le llaman, porque la parte técnica, y fue donde se origina un conflicto también muy desconocido, lo hacen los extranjeros, los ingenieros, técnicos y especialistas extranjeros. En Chile no había. En Chile no había, es tecnología de punta. Claro. Entonces son los llamados skilled workers, ¿ya? Y hay una confrontación muy dura con la peonada chilena. Ahora, ¿quiénes fueron nuestros compatriotas que aportaron su trabajo duro aquí en esa construcción? Gente de Corral, de Maule, de Constitución, especialmente Maule, Constitución, de Valparaíso, y con una característica también que no fue muy halagüeña, que es el llamado enganche. Eso es tema para otro día. Pero así se construyó poco a poco esto. Todo. ¿Por qué se le da un hito particular a la llegada en el mes de julio de 1851 del tren a la zona de Monte Amargo? ¿Por qué se hace ese hito? Bueno, eso también es uno de los mitos. Porque el objetivo no era Monte Amargo, el objetivo era Copiapó. Era Copiapó, no. Y tú bien sabes, tú también has viajado, tú sabes que los extranjeros son muy pragmáticos, son menos emocionales que nosotros los hispanos. Entonces tiene mucho de mito esa fecha del 4 de julio de 1851 donde se inaugura. No, ellos dan el comienzo en marzo de 1850. Tampoco era una competencia. Ya Wheelwright sabía que en la Guyana británica hacía mucho tiempo que ya existía un pequeño ferrocarril, y un ferrocarril, claro, pero si el ferrocarril no se define por la mayor o menor cantidad de kilómetros de su trazado, se define por la acción misma de yo lo construyo con un objetivo determinado, transportar carga o personas. Da lo mismo si son 10 kilómetros, 20 kilómetros. Se hizo primero en la Guyana británica y posteriormente en abril de 1851 también se inaugura oficialmente, y no hay ninguna duda, hay mucha fotografía, mucha bibliografía del tren de Callao-Lima, que tiene una extensión no superior a los 15 kilómetros. Claro. Y llegamos al 25 de diciembre de 1851. El tren arriba por primera vez a Copiapó. Bueno, eso también me gustaría, sin ánimo de ser fome ni chaquetero, porque lo que menos tengo es amo a nuestra tierra, pero eso no me obsta para hacer falsos constructos. En primer lugar, hay muchas alegorías de pinturas, de litografías, que la salida del tren de Caldera y se ve detrás la estación. Cuando se inaugura el ferrocarril el 25 de diciembre de 1851 no existen ni la estación de Caldera ni menos la estación de Copiapó. Sí llegó al lugar más o menos señalado. Además, debemos agregar, Ulises, otra cosa: el tren, por ese entonces, no es querido. Es algo desconocido, es algo que atenta contra intereses corporativos y personales. El ferrocarril amenaza a los hacendados que tienen campos para sembrar alfalfa y dar de comer a las más de 40.000 mulas, otros miles de caballos y bovinos, para alimentar
a la gente de Chañarcillo, de Copiapó, a sus alrededores para transportar el mineral, para transportar carga. Están los talabarteros, los que hacían rienda, todos los fabricantes de carreta, los reparadores de las ruedas de carreta. Todos ellos se sintieron amenazados, no lo querían. Con este por nuevo medio de transporte. medio nuevo de transporte. A la gente del barrio La Chimba, que vivía en lo que hoy es la calle Juan Martínez, se les expropió de la noche a la mañana, y los más vulnerables dan origen al barrio Borgoño, que hasta el día de hoy existen los faldeos detrás del Cerro de la Cruz. ¿Ya? Todo eso produjo, entonces no era muy querido. Ese es un aspecto social sólido. Además tenemos otro argumento. El 25 de diciembre de 1851 estalla una revolución. Y las revoluciones no estallan espontáneamente, se preparan. ¿Y qué Hay un relación tuvo eso con el detonante, ferrocarril? que no hubo mucha efervescencia, no hubo un recibimiento masivo, no hubo nada. De hecho, recuerda tú, y eso está en los libros de historia, estalla la revolución el mismo día 25, y lo primero que hacen los insurgentes de ese momento es tomarse el ferrocarril, utilizarlo. Y después, cuando esa revolución es sofocada, ¿qué hacen los insurgentes? Destruir, provocar el mayor daño a las instalaciones y los equipos. Ya, eso yo no lo sabía. Lo que sí, a ver, lo que yo tengo en conocimiento que la tarde de aquel 25 de diciembre de 1851, precisamente estalla un motín en Copiapó, un motín que viene a solidarizar de alguna forma con el término del sitio de La Serena. La Serena desde septiembre del año 1851 al 25 de diciembre de 1851 estuvo sitiada, y dentro de La Serena habían revolucionarios contrarios al recién instalado gobierno de Manuel Montt y en general a los gobiernos conservadores de la época. En Copiapó estalla ese motín. No tengo yo conocimientos de que hayan tomado el tren, no tengo ese conocimiento. Sí que fue un motín porque a fines de diciembre, principios de enero de 1852 se sofocó, se llegó a un acuerdo, y yo diría que el efecto más triste de ese motín fue la cantidad de fusilados que hubo en la plaza de armas de Copiapó. Correcto. Hubo fusilamiento. No manejo yo información de que hayan tomado el recién instalado tren, a diferencia de lo que fue la revolución del 59. La de 1859, cuando sí utilizaron como principal medio de transporte los revolucionarios el ferrocarril. Sí, es que bueno, todo eso se aprende y se devela en 8 años de diferencia. Claro. Cuando tú ya asimilas una nueva tecnología, ya la empiezas a conocer, de alguna manera ya la manejas, claro que se hace un mayor aprovechamiento. De hecho, a 1859 ya, a contrario censo de lo que decía adelante, ya se había construido en 1852 a fines la estación de Caldera, con sus puertas cerradas para guardar los convoyes con mineral, hasta que llegaran los vapores a llevárselo. Y la estación de Copiapó también ya existen. Entonces, pero sí, de hecho Barahona es el líder, era de Huasco, era un huasquino. Barahona es el líder de la revolución, como se conoce, porque estalló en Concepción, que fue lo menos, porque de allí provenía. Pero, estimado Antonio, en Copiapó no fue revolución, fue un motín. Fue un motín, pero derivado por lo mismo. Sí, o sea, no estaban solidarizando plenamente solo con el sitio de La Serena. Era con toda la misma idea transversal. Lo que pasa, Antonio, es que en 1851 Copiapó era la provincia más conservadora de Chile. Correcto. La más conservadora. Y la revolución en San Felipe, en Concepción, había terminado en septiembre y solo se mantuvo en pie en La Serena esa revolución. Correcto. Y cuando cae La Serena, acá hay como una suerte de
de alzamiento espontáneo muy corto, muy inorgánico, que termina con una transacción entre la autoridad provincial, el intendente de la época, y la gente que se había amotinado. Tengo que decir que un antepasado mío fue parte de ese motín, que después sería alcalde de Copiapó, Anselmo Caravantes, y terminó, felizmente no terminó fusilado, si no, no hubiese sido alcalde de la ciudad de Copiapó, pero sí terminó, como dice él mismo, o el Benjamín Vicuña Maquena, Sí. terminó prófugo de la justicia por muchos meses. O sea, sí, te fue un conato de revolución, llámalo Sí, como quieras, sí. más que motín, un conato de revolución porque adhería, digamos, a las propuestas y a la resistencia de La Serena. Y no solo él, nuestro Sí, Barahona terminó fusilado. Barahona terminó fusilado. Así es. Y de hecho, en ese entonces, y tú tienes razón, eso está también consignado en la historia, nosotros en ese tiempo, nuestros antepasados eran conservadores, y de hecho, Pedro León Gallo está en el bando pro Montt y 9 años después está en la vereda contraria. En la vereda contraria. Bueno, pero sigamos con el tren. Da Sí. para mucho la historia. Sí, por último, y para ir terminando, porque la radio tiene Sus tiempos. sus tiempos acotados, Chañarcillo es atendido por el ferrocarril a través de Pabellón, como bien tú lo señalaste. En 1859, cuando fue la Revolución Constituyente, salté 8 años hacia adelante, todavía el tren entre Pabellón y Chañarcillo era de sangre, es decir, tirado por animales. ¿Tú tienes antecedentes de cuándo el ferrocarril pasa a ser a vapor? Desde Pabellón a Chañarcillo. Más o menos desde 1867. De hecho, hay fotografías que muestran en la época, y la gente también la ha puesto, no consta en ningún libro ni en un acta de la misma compañía, que a las 2 primeras locomotoras se le hayan puesto nombre La Copiapó y Chañarcillo. Posteriormente se le conoció así coloquialmente, y quedó, porque se hace costumbre. O sea, Pero más sí, o menos 1867 ya hay nuevos equipos. Los equipos van llegando, ¿ah? La gente tiene que entender que esto era una compañía, y la compañía tenía que ir renovando maquinaria. La misma locomotora Copiapó dura tan solo 8 años en funcionamiento. El tratamiento de las aguas era Es que paupérrimo, era, yo creo sí, que eso dañaba sí, la tenía, caldera, sí, o la caldera de la locomotora. dañaba mucho la caldera, y la verdad es que, bueno, hay varias cosas. O sea, la locomotora original no traía cabina, fue montada acá. Era a leña, No a carbón. no a carbón, y aquí se traspasa a carbón. Y tiene todo eso. Yo creo que influyó ciertamente en la conservación y en la operación de los primeros equipos. Perfecto. Amigos, amigas de Radio Festiva, que siguen también por plataforma YouTube este programa, estamos terminando este espacio de conversación. Ya dije, la radio tiene sus tiempos acotados. Hemos contado hoy con la grata presencia de Antonio Alfaro Rivera, escritor, poeta, editor también, investigador histórico, que tiene un vasto conocimiento de lo que fue aquel primer ferrocarril, para muchos de Sudamérica, para otros de Chile. Quería yo sinceramente que tuviéramos esta conversación, porque el ferrocarril y Chañarcillo son la vida misma de Atacama durante el siglo XIX, y la vida misma de Chile también, de gran parte de Chile. Así es que, Antonio, mi agradecimiento por estar hoy con nosotros conversando, y con nuestra gente, nuestros auditores y auditoras de Atacama. Te doy las gracias por esta presencia acá y por tu tiempo. El agradecimiento es recíproco. Siempre voy a estar dispuesto a cada una de las veces que gentilmente me invites, o me invite cualquier otro medio, para contribuir con un grano de arena de nuestro desierto a mantener nuestras tradiciones, nuestra historia, y que la gente, las generaciones nuevas, los chicos de hoy,
comprendan de que así como el mundo, así como América, así como Chile, Atacama, su tierra estaba mucho, mucho antes de que ellos nacieran. Nos quedó material para otro programa, si te gusta, es las tradiciones que se originan y que después fueron replicadas a través de todo el trazado en Chile del ferrocarril, que se originan aquí en... Hay muchas anécdotas muy sabrosas. Acepto el desafío. Así que muchas gracias, gracias a los radioescuchas y gracias nuevamente, Ulises. Perfecto. Un placer. El placer ha sido mío. Acepto el desafío de otra conversación en torno a estos detalles históricos, secretos de la historia en torno al ferrocarril Caldera Copiapó. Amigos, amigas, no olviden suscribirse al canal, poner me gusta, compartir el video para que otros se informen de nuestra rica historia atacameña. Les envío un abrazo desde este espacio de conversación Atacama, historia, presente y futuro. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada.